Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. Para hoy he preparado un tutorial muy fácil de hacer. Vamos a ver cómo hacer este cactus. El cactus está compuesto de 3 piezas de diferentes alturas. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Vamos a necesitar también alambre moldeable. El alambre que he utilizado tiene 0,5 milímetros. Formamos el primer punto. Hacemos 30 puntos de cadeneta. Colocamos un alambre junto con la vuelta. El alambre doblado tiene que tener alrededor de 2 centímetros más que las cadenetas. Estiramos un poquito la cadeneta para medir el alambre y dejamos 2 centímetros fuera de las cadenetas. Colocamos uno de los extremos junto con la vuelta entre el ganchillo y el hilo. Subimos un punto de cadeneta, el hilo cogemos por encima del alambre y vamos a tejer 30 puntos bajos sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo, cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el último punto deberíamos tejer en el último punto de la cadeneta. Ahora colocamos bien el alambre bien pegadito a la vuelta. Tejemos un punto bajo más en la última cadeneta. Giramos la labor, vamos a trabajar por el otro lado de la cadeneta y hacemos
otro punto más en el último punto de la cadeneta. Y por este lado vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la cadeneta. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Después de hacer el último punto bajo, hacemos una cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto. Estiramos bien la labor por el alambre. Y ahora vamos a juntar los dos extremos. Tenemos una pieza terminada. Hacemos otras dos piezas más, una de 20 puntos de cadeneta y la última, la más grande, de 40 puntos de cadeneta. Y ahora, para dar forma al cactus, podemos utilizar un palillo de madera, lo colocamos por el revés de la labor y empezamos a enrollar.
Y ahora colocamos el cactus en una maceta. La maceta que tengo preparada es la misma maceta que hemos hecho en uno de los videos anteriores. Tiene una base incorporada, un trozo de poliespan. Así que es simplemente clavar el cactus dentro de la maceta. El alambre no debería tener más altura que la maceta. Y ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.